En Central FM también hablamos de marketing político con Jorge Carranza. En Central FM, equilibrio. Y vamos con el marketing político y mi queridísimo Jorge Carranza para hablar de la tendencia política que hay en nuestro país, en México. ¿Y ustedes alguna vez han jugado al yoyo? ¿No? ¿Sí? Las jóvenes generaciones no juegan al yoyo, pero generaciones como la mía les gusta el yoyismo. El yo, ¿verdad? Yo soy importante. Y sobre eso parece que ahí se está recargando la tendencia política en México el día de hoy, o por lo menos, Jorge Carranza, ¿qué nos dirías al respecto? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Pedro. Muy bien, qué gusto saludarte. Igualmente, hermano. Mira, efectivamente, la tendencia del yo, Pedro. Primero me gustaría hacer un breve análisis de qué es una tendencia. Una tendencia lo podemos definir como aquel proceso de cambio de los grupos humanos que da lugar a nuevas necesidades, deseos, formas de comportamiento y por ende nuevas formas sociales y comerciales. Pero ¿de qué nos sirve saber esto? ¿Acaso solo nos sirve saber de qué va a hablar Twitter el día de hoy? La respuesta es no. Una tendencia es mucho más importante que eso. ¿Para qué nos sirve una tendencia? Creo yo que es para prevenir, estar preparados para el porvenir y entender por qué viene. Todo esto nos puede explicar por qué fuimos lo que somos y nos da una idea de qué vamos a hacer y cómo nos vamos a comportar. Lo que me lleva a pensar, al día de hoy, ¿qué estamos viendo y a dónde nos llevará? ¿Hacia dónde nos están llevando las tendencias actuales, Pedro? Creo que se está levantando un fenómeno nacional de un liderazgo radical y nacionalista, donde los gobernantes hacen acciones completamente fuera de lo común para influenciar a sus gobernados. Por ejemplo, Trump ya se encarga de informar y reportar el acontecer de Estados Unidos y del mundo desde su Twitter. O sea, ya no lo hacen los medios. Se encarga de informar todo esto, pero siempre haciendo referencia a él mismo. Siempre habla de él. En el ejemplo, por ejemplo, de Brasil, ¿cuál es siempre la nota? La nota se llama siempre Bolsonaro y siempre se habla de él, ¿sí? De este conservador derechista. Y finalmente, ¿qué pasa en México? Creo que la nota siempre es pues Andrés Manuel López Obrador. Sí, claro, hay temas orbitando, Pedro, alrededor de esas personas, pero finalmente estas personas son la parte polémica y lo que genera comunicación sobre ellas. ¿Por qué esa tendencia? ¿Por qué? Me pregunto, ¿por qué hablar de ellos y no de las instituciones a las que representan, a los países a los que representan? Uno de ellos dirige la mayor potencia a nivel mundial y los otros dos, las potencias por excelencia en América Latina. ¿Cuándo hemos hablado, Pedro, y tú me podrás decir, de las polémicas decisiones del gobierno de Holanda? Creo que nunca. O de Suecia, tampoco. Creo, Pedro, que la tendencia que estamos viendo del yo, de poner la egolatría de un dirigente sobre la nación, afecta profundamente al país que dirige. ¿Por qué? Porque afecta de manera directa la imagen que tengas del político sobre el mismo país. Podríamos decir que mancha o enaltece al propio país, pero tristemente casi siempre lo mancha. Creo también, Pedro, que al tener gobiernos centrados en generar siempre contenido y autopromoverse, el espacio en medios para generar noticias que promuevan el país es prácticamente inexistente. Ojo, creo que sí se habla del país, pero en función de la persona, y tendría que ser lo contrario, Pedro. Se tendrá que hablar de la persona en función del país. En el caso de México, todo el mundo consume información muy polarizada de Andrés Manuel López Obrador, que si es el Mesías o que si está llevando al país al precipicio. Esto también, Pedro, afecta a las tendencias comerciales, turísticas y sociales. ¿Por qué? Porque es cada vez más complicado que una historia salga del anonimato y llame la atención de las personas. Al día de hoy, las mismas marcas son muy afectadas por de la política como nunca antes. ¿Cómo saber de ellas si solo se habla de una sola persona todo el tiempo? La tendencia, creo yo, Pedro, y tú me darás la razón, del yo, está afectando profundamente a nuestro país y creo que depende de las personas romper con ese círculo vicioso, alzar la voz y generar conversación, como creo que lo hace Central FM, de valor para el país y no para la persona. Después de todo, ¿quiénes son el país? Las mismas personas. ¿Y cuándo, Pedro, hemos sido salvados en este país por fuerzas políticas? Yo en mi mediana vida nunca lo he visto. Siempre todo lo bueno que ha pasado y seguirá pasando en México lo crea la gente, la iniciativa
iniciativa privada, las pymes o las grandes empresas. Entendamos esto, Pedro, y hagamos que se hable de México por su turismo, por su industria, por su gente. Si estamos viviendo, y así lo veo yo, en uno de los mejores países del mundo, ¿por qué nadie habla de ello? Qué bien, oye, que es bastante reflexivo lo que dices, aparte de bastante real, porque estamos viendo que hay en los países un protagonismo de sus líderes. Fíjate lo que pasa con Vladimir Putin, lo que pasa con Kim Jong-un en Corea del Norte, lo que sucede con Xi Jinping en China. Estamos viendo realmente que todo gira alrededor de un personaje. Incluso cuando nos metemos a las redes sociales y empiezo a hablar de López Obrador, me dicen, ya párale a tu cantaleta. Pero la verdad de las cosas es que todo gira en torno al personaje y pareciera como si los problemas fueran no solamente problemas o soluciones, sino que todo estuviera referido al yoyismo, que es pues estas formas de egolatría que nos evocan el totalitarismo. Totalmente. ¿Verdad? Eso se ve a las claras y se me hace prístino tu análisis, y yo creo que vale la pena el que luego de haberte escuchado abramos el juego para que haya muchos otros factores que sean ingrediente para este muy complejo panorama político, económico y social. Pero como muchas de las políticas públicas están vinculadas con una sola persona, pues entonces difícil apartarnos de este yoyismo del que hoy estamos siendo víctimas en este país. Así es, Pedro, pero al menos que se intente, ¿no? Por lo menos, por supuesto que sí. Gracias, como siempre, mi querido Jorge. Te mando un abrazo con mi cariño, mi rock and roll. Gracias y buenos días. Igualmente, mi rock. Saludos. Gracias.